En este nuevo video de Cultura Grimos vamos a hablar sobre las producciones artísticas de ciertos creadores y sus posturas personales en lo político. ¿Qué tal si alguien con ideas de izquierda tiene afición, le gusta la producción artística y cultural de alguien con ideas de derecha o viceversa? Si a alguien con ideas de derecha le gusta la producción artística de alguien con ideas de izquierda. Tenemos varios casos. Por ejemplo, el cantante Bono de YouTube, él es de derecha, incluso ha dado conferencias para defender al sistema capitalista. También está el caso del gran actor Clint Eastwood, famoso por sus películas del viejo oeste, y también ha manifestado públicamente su adhesión a ideas de derecha, ideas muy conservadoras. Está el caso del escritor Jorge Luis Borges. Él manifestó su apoyo al presidente mexicano Díaz Ordaz y su decisión de reprimir el movimiento estudiantil en 1968. Y es muy seguido, admirado y puesto como ejemplo de individualismo por los libertarios, por aquellos defensores del capitalismo que anteponen el concepto de libertad y por lo tanto dicen que el sistema capitalista es el más idóneo para defender esa libertad, ese individualismo. Y ponen a Jorge Luis Borges como un muy buen ejemplo de ese proyecto individualista. Bueno, pero en México tenemos a un artista reconocido a nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica es muy querido. Su obra artística ha trascendido fronteras y generaciones. Me refiero a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Él ha manifestado públicamente su adhesión a ideas de derecha. Él falleció en 2014 y vamos a mencionar algunos puntos esenciales de su pensamiento político en apoyo a ideas conservadoras. En el año 2000, él hizo un spot, un comercial para televisión, en el que apoyaba la candidatura de Vicente Fox, que participaba de parte del Partido Acción Nacional. Finalmente ganó y fue presidente de México. Pero ahora sabemos que él, su esposa, sus hijastros cayeron en actos de corrupción, de despilfarro, de desvío de recursos, e incluso él mismo afirmó que había cargado los dados para en el 2006 favorecer la candidatura del también panista Felipe Calderón. Bueno, pues Chespirito también hizo un spot a favor, en apoyo de la candidatura de Felipe Calderón, que llegó por medio de un fraude electoral, que ahora sabemos también los actos de corrupción que hizo. La Estela de Luz solamente construyó la barda de una refinería, la falsa guerra contra el narcotráfico, en la cual realmente el gobierno federal, al mando de él, se alió al cártel del Chapo Guzmán para eliminar la competencia de los otros cárteles, desatando una violencia inigualable. Más de 120,000 muertos y desaparecidos en su sexenio. Y en realidad su secretario de Seguridad, García Luna, estaba coludido con el cártel del Chapo y ahorita está preso en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Está el caso de la guardería ABC, en el que está involucrado parientes de su esposa Margarita Zavala, en la que murieron quemados varios niños. Y al final de ese sexenio, Roberto Gómez Bolaños en su Twitter le escribe lo siguiente a Felipe Calderón. Dice: Don Felipe, gracias por todas las cosas buenas que hizo durante el sexenio.
Que su carrera siga provechosamente. Firmado, Chespirito. No hay que olvidar también aquel caso trágico de una ancianita de Zongolica, Veracruz, violada, asesinada por soldados del ejército mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón. Y Felipe Calderón públicamente, tratando de encubrir eso, dijo que la señora había muerto por gastritis. En el actual sexenio del presidente López Obrador se reabrió y se está investigando ese caso. También Roberto Gómez Bolaños apoyó la candidatura de Josefina Vázquez Mota, también por el partido Acción Nacional. Y por último, en el año 2007, cuando se hicieron los trabajos legislativos para legalizar el aborto, Roberto Gómez Bolaños se manifestó pública y directamente en contra de la legalización del aborto. Es paradójico que los panistas en los últimos meses, con tal de golpetear el gobierno de López Obrador, del actual presidente, se disfrazaron de feministas, siendo que el feminismo tradicionalmente ha defendido el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, en este caso el del aborto y otros aspectos más. Bueno, pues en esos años, en el 2007, los panistas, no solamente Chespirito, sino también los panistas, se manifestaron en contra de la legalización del aborto. Esas son las ideas políticas de Roberto Gómez Bolaños, que como artista, como escritor, creó a un personaje pobre que vive en una vecindad humilde, que no tiene dinero para comer, para comprarse sus juguetes, y que se volvió famoso en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Eso sucede en muchas ocasiones y hay que separar la producción artística de lo que hace el personaje en la vida, de lo que hace el creador en la vida real. Un artista tiene ciertas ideas políticas, pero su producción artística y cultural puede trascender y llegar al gusto de personas que incluso tengan ideas políticas contrarias a las del creador artístico. A mí en lo personal me gusta mucho la obra de Chespirito. Sigo viendo los episodios del Chavo, del Chapulín, me hacen reír, me gustan, son de mi agrado. Pero también está esta otra arista, esta otra perspectiva acerca de las ideas políticas de la persona que creó a estos personajes. Esa es una cuestión muy interesante, como una novela, como una canción, como una pintura o como una actuación, una película, puede ser de tu agrado, estéticamente te puede causar una sensación agradable, te puede llamar la atención por muchos aspectos, pero su creador de esa obra artística que te gusta puede tener ideas políticas diferentes. O políticas o en otros campos pueden diferir, puedes no estar de acuerdo con él. Y yo soy de la idea de que hay que separar esas dos cosas. Si te gusta una novela de Jorge Luis Borges y después te enteras de sus ideas políticas, puedes separar el gusto por su producción literaria a lo que eran sus ideas políticas. Pero habrá personas que no. Habrá personas que solamente siguen el arte de creadores que también coincidan políticamente con ellos. Es decisión de cada quien. Pero personalmente separo el producto cultural o artístico de las ideas políticas de su creador. Se analizan por separado. Y quisiera terminar con otro asunto que ya es un poquito
que ya es un poquito fuera de este tema de las ideas políticas de los artistas. Mencionando mi gusto por el personaje, por la serie del Chavo y el Chapulín, quisiera mencionar algo que ya es precisamente hablando de un gusto, hablando de una afición por una obra artística. Yo noté algo en su desarrollo artístico. No sé si ustedes van a estar de acuerdo. Vuelvo a repetir que me gusta la obra de Chespirito, soy seguidor de su obra. Y lo que voy a decir a continuación es una crítica estrictamente artística. Por eso mencioné hace rato que yo sí separo la producción artística de las ideas políticas de su creador. Y haciendo una crítica de su desarrollo artístico y diciendo en primer lugar que me gusta la obra de Chespirito y que tuvo mucho talento, mucha creatividad, sin embargo viene lo siguiente, que le pasa a muchos grandes artistas. Bueno, la crítica que yo le puedo hacer es que todos sabemos, los que seguimos a Chespirito, que él empezó escribiendo guiones y sobre todo le hacía guiones a Viruta y Capulina para sus programas de televisión y sus películas. Vean esas obras y después vean ya cuando Chespirito tuvo su propio programa a principios de los 70s y los guiones eran los mismos sketches, los mismos chistes, las mismas situaciones, ya nada más que obviamente con diferentes actores, con diferentes personajes. Pero además también, porque Chespirito se jactaba de la cantidad de programas que grababa, o sea que no repetía, sino que grababa y grababa y grababa. Pues sí grababa nuevos episodios, pero los repetía. Es decir, tomaba un episodio ya antiguo, ya viejo, y lo volvía a grabar. A veces le cambiaba algunas cosas, a veces le reducía el tiempo, o cuando ya no tuvo a ciertos actores de reparto, como Don Ramón o como Carlos Villagrán, pues lo sustituía por otros actores que ya estaban en su elenco. Pero repetía mucho los chistes, los guiones, las historias, las repetía mucho. Y así lo mantuvo hasta el final, es decir, no evolucionó. En un artista, la innovación, el cambio, el ponerse ese reto a uno mismo de hacer algo diferente, de cambiar, de intentar algo, en un artista es muy importante eso, y ahí se ve la grandeza del artista. Chespirito tuvo ese límite, según mi perspectiva. Hasta ahí llegó, con lo que hizo, con mucho talento, de muy buena calidad. Hay a quienes no les gusta nada, conozco personas que no les gusta para nada, a mí sí, pero también he notado que tuvo ese límite artístico y de creatividad. Y aunado a eso hay otra situación. Sabemos que a finales de los 70s salen, por los problemas que ya conocemos, de algunas situaciones por ahí personales, y que después tuvieron problemas por los derechos de los personajes, en eso no me voy a meter, son asuntos legales, pero cuando salen a finales de los 70s Carlos Villagrán y Ramón Valdés, el programa se cae, ahí se termina. Lo ha comentado Carlos Villagrán en entrevistas, obviamente Chespirito y Florinda Mesa no lo van a comentar, pero hay una prueba. Se salen Carlos Villagrán y Ramón Valdés y se acaba el programa. En audiencia y literalmente. El programa había quedado estructurado en su época de esplendor en 2 secciones de media hora cada uno. El Chavo del Ocho y luego el Chapulín Colorado. Cuando se salen Villagrán y Ramón Valdés, se acaba eso.
Hasta está el famoso capítulo en el que el Chapulín Colorado, o sea, Roberto Gómez vestido personificando al Chapulín Colorado, se despide de la audiencia. Ahí dice que ese fue el último programa del Chapulín Colorado. Y también pasó lo mismo con el Chavo del Ocho. Se acabó esa media hora y el programa regresó a como había empezado, 1 hora de duración dividido en varios sketches. Seguía saliendo el Chavo del Ocho y el Chapulín, pero eran sketches de 15 minutos o de menos tiempo, y él tuvo que volver a poner a personajes que ya había creado, como el Doctor Chapatín, como los Caquitos, como los Chifladitos. Tuvo que darles más espacio otra vez, hasta que finalmente terminó nada más con 1 hora con historias de los Caquitos, de Chompiras y el Botija. Eso fue, considero yo, porque la base del programa, del éxito, la columna vertebral, eran las actuaciones, los personajes, esa química que provocaron Ramón Valdés y Carlos Villagrán. Y también lo ha mencionado Carlos Villagrán, que todo giraba en torno a ellos. A mí no me gusta ver los episodios donde no están Kiko y Don Ramón, la verdad. No sé ustedes qué opinen al respecto, pero es muy interesante ver cómo en la obra de un artista, que indudablemente en este caso Roberto Gómez Bolaños Chespirito, ya le reconocí su talento, su aportación, pero quizá ese talento y esa aportación dependía de los resortes que impulsaban Ramón Valdés y Carlos Villagrán. Y así pasa en grupos de rock, en grupos musicales, en los que ciertos integrantes se retiran, salen de la banda, del grupo, y el grupo ya no es el mismo. O en películas, en las que una saga, en las que una secuela ya no tiene a los mismos personajes o a cierto personaje, y ya no salió la misma película, la misma calidad. Bueno, quizá esto pasó con la obra, con la máxima obra de Roberto Gómez Bolaños, con sus personajes del Chavo y del Chapulín. Hasta aquí llegamos en Cultura Grimos. Gracias por acompañarnos en este video. Deja tus comentarios y comparte para que demás gente lo pueda observar. Gracias y hasta la próxima.